Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. El día de hoy, como podrán ver, estamos en otro lugar. Estamos justamente en el mismo lugar en donde estuvimos grabando las entrevistas a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu. 2 entrevistas nada más las que hemos podido grabar por hasta ahora. el momento, porque hay algunos candidatos que se ponen medio renuentes a las invitaciones, rajando, que confirman y que cambian, que te dicen que sí con antelación y después a la mera hora te dicen que no, o que vamos a ver, o que patean la latita. Pero bueno, esperemos que ya hayan visto las 2 que ya están arriba y vamos a estar subiendo también pequeños clips de ellas a redes para enmarcar justo fragmentos específicos. Para los que no sepan todavía, después de tantos episodios, ¿dónde las pueden ver? A ver, si la quieren ver completa, que yo creo que vale mucho la pena. La calidad con la que se hizo aquí el maravilloso Saunders está por acá. La verdad es que se aventó una producción increíble y sí, hicimos equipo, pero la verdad es que valió mucho la pena. Es a 4 cámaras y la verdad es que pudimos ver todo lo que los candidatos estaban transmitiendo. Estamos comiendo tacos con ellos. La pueden ver en YouTube. Obviamente la pueden escuchar en todas las plataformas, Apple, Spotify, etcétera. Todos lados. En fin, échenselas por favor y ayúdenos a compartirlas. Ahora sí. Comenzamos con toda la información. A ver, va a ser un capítulo lleno de temas con información de muchísimas cosas. Obviamente, todo convergiendo en el tema electoral, porque estamos a menos de 2 semanas de que te toque salir a votar. Exacto. Y como si a estas elecciones les faltara algo, a ver, en medio de la violencia que ha habido entre los candidatos y el crimen organizado, en medio de las mismas viejas prácticas de prometer y condicionar apoyos por votos, en medio de todos los escándalos que hemos visto, pues resulta que durante el fin de semana se empezó a distribuir un documento entre la gente de Morena, que es el manual de capacitación para los funcionarios o representantes de casilla. Y aquí nada más muy brevemente explicar qué va a pasar con toda la gente que tiene que estar en casillas y por qué es importante, que por cierto aquí uno de los candidatos también sacó su defensa matona para defender las casillas y demás, que esto se hace en todos los partidos y se hace en todo el país, que exista gente que represente al partido en las casillas donde la gente va a ir a votar, para que vean que todo está bien, claro, para que cuenten los votos una vez terminada la jornada y que puedan emitir el documento donde se explica cuántos votos hay, cómo estuvo la votación en esa casilla. Y es un montón de gente. O sea, va a haber 162,000 casillas en esta elección. Va a haber 652,000 representantes de casilla por partido. O sea, imagínate la cantidad de gente que va a haber. Morena se vio envuelto desde la semana pasada en un escándalo respecto a ese tema, porque para la semana pasada llevaban registrados el 0% de sus representantes de casilla. Wow. Y la gente se puso a pensar. O sea, a ver, eso querría decir que nadie iba a defender las casillas por parte de Morena. O sea, el riesgo de que un partido no tenga a un representante quiere decir que si los otros, como ya sabemos que es el discurso, ¿no? La mafia del poder se pone de acuerdo, entonces podrían quitarle votos o hacerle ahí algún truco para bajar la contienda a Morena y, o sea, básicamente afectar la elección y que pues al final los resultados no sean confiables. El tema aquí y la especulación fue, estos señores no están registrando ningún funcionario representante de casilla para que en el momento en el que llegue la elección ellos puedan argumentar, nadie estuvo ahí para defender mis votos, esto es un fraude. Me están haciendo fraude en las elecciones. Al final, hoy es el último día en el que pueden registrar esto. Ya tienen cierto avance, sí han registrado funcionarios y representantes de casilla, no han terminado, pero ningún partido no ha terminado de registrarlos. Ahora, ¿dónde está el tema que este fin de semana empezó a causar un montón de controversia? Se empezó a distribuir este documento que les platicaba del manual de capacitación para los funcionarios y representantes. Y en 2 párrafos muy específicos, pues les pide cometer 2 delitos electorales. Órale, expresamente. Expresamente. Y estamos seguros que eso es oficial. Por supuesto. El primero de ellos, y mira, aquí la duda es si esto es por ignorancia
o si es por maña. manipulación y maña. A ver, los partidos en muchos casos son mañosos, ¿no? Y dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces prefieren pagar multas porque saben que eso les beneficia mucho más que la Por multa supuesto, en sí. por supuesto. Y así le pasó a Salgado y a otros Ajá, tantos, ¿no? exacto, Que creían que exacto. eso iba a terminar pasando. Ahí te va. En uno de los párrafos le instruyen a los representantes de casilla contar un voto por cada vez que se tache en la coalición. O sea, si tú vas a votar por un candidato y en coalición va por 3 partidos, entonces tachas los 3 partidos en la boleta. Pero cuenta La uno. ley dice que debe contar un voto. Claro. En el manual le pide a los representantes Ay, contar un voto Bueno, por pues, cada vez que se tache. O sea, ¿quién hizo el manual? O sea, son Ahora, primos sus papás. Ahí lo que va a pasar es que en el conteo, obviamente, va a haber broncas preliminares del Claro. conteo por casilla. Va a haber diferencias. Va a haber muchas diferencias, lo cual va a obstaculizar el proceso de conteo. Y al final, si hay una discrepancia entre lo que contó el INE y lo que contaron los funcionarios, va a poder haber un choque argumentativo de Y decir, entonces se esto estuvo impugna. mal, impugnan, y entonces pues ya sabemos de qué lado están las canicas. No. Esa es una. Híjole. La segunda, que por cierto, esto lo pueden revisar ustedes. Hay en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en el artículo 290, dice que si aparece conteo de votos y se tacha por toda la coalición, por cada uno de los partidos, se cuenta un solo voto para el candidato que representa. Pues digo, y es lógico, si lo ¿no? contaron, si tacharon 3 veces en la distribución de votos para la distribución de recursos y demás, ahí sí se contabiliza por partido. Es todo un tema, pero el candidato solo obtiene un voto de Claro. estos. Es un ciudadano votando. Se pide Nada también más. a los funcionarios de casilla ir a las zonas cercanas a pedirle a la gente Que vaya a votar. que vaya a votar por cierto partido No. o no. Eso Y se también. les pide que vayan con los representantes o funcionarios de casilla del INE a reunirse en días anteriores a la elección para revisar los procesos, que todo esté en orden. Eso es ilegal también. Entonces, así se está viendo ahorita cómo a través de un documento Claro, se que si instruye. es ignorancia, ya lo comentamos por aquí, Es maña. es maña, o sea lo que sea, se están pidiendo cosas que la ley determina como ilegales y lo está haciendo a nivel federal un partido. Yo no he visto que los demás partidos hagan algo similar a esto. Tendría que ser castigadísimo y penadísimo que algo así pasara. Son delitos electorales claros y a Sí, ver ¿no? con qué terminan saliendo, con qué marometa se terminan ahora limpiando este polvo. Sí, Porque va a mí me parece gravísimo. Va a estar difícil. Oye, hablando también, siguiendo como con temas electorales, algo que a mí me pareció muy interesante, y esta es una noticia positiva. Sé que hay muchas personas que nos escuchan en el extranjero y están muy atentos a lo que está pasando. Espero que ustedes, estando en el extranjero, vayan a votar, porque es posible y además, por primera vez en la historia del país, va a ser posible, y acaba de hecho el INE de estrenar el voto por internet. Es algo que a mí me parece súper interesante. Sí. Digo, ya nos habíamos tardado. Sí. O sea, tienes un teléfono que te permite hacer reconocimiento facial y no huella puedes, y huella huella dactilar. digital y todo lo que tú quieras, y no puedes votar de manera remota. O sea, Claro. yo creo que ya deberíamos ir hacia allá. Pues resulta que va a salir 58% más barato que cuando era por vía postal. Sí. ¿Te acuerdas? También se puede vía postal ahorita, ¿no? O sea, creo que podías ambas. Creo que se Puedes pueden hacer seleccionar. ambas. Tenías que hacer un registro. Aproximadamente se está esperando que 33.698 personas que son connacionales viviendo en el extranjero puedan hacer su voto. De eso saber cuántos realmente lo terminan emitiendo. Pero resulta pues muy interesante. Sí. Va a permitir que mexicanos estando en el extranjero Voten. ejerzan su derecho. Va a permitir que el elector de alguna manera sea forzado. Y, por ejemplo, prácticas como lo que acabas de decir, pues no se pueden hacer así. O sea, Claro. allá son personas que están en su casa y están votando. Nadie sabe, o sea, ni En su por quién lo autonomía. están haciendo. Son completamente autónomos, de manera libre, de manera secreta, y está perfecto. Sí. Y pues bueno, está como muy interesante. Me pareció... Totalmente Muy- de acuerdo. muy- muy Digo, tú atractivo. y yo lo hemos platicado y creo que allá en casa van a coincidir. De hecho, una vez en Instagram recuerdo que hice una pregunta de este tipo, ¿cómo innovaríamos en el tema electoral? Tú y yo lo hemos platicado. O sea, estos aparatos nos permiten hacer absolutamente todo con una precisión en el tema de reconocimiento facial y de datos y de Sí. huella, incluso la voz, un reconocimiento del tono de voz, que permitiría
que votáramos a distancia. Y la gente lo que dice, son sistemas muy complejos que podrían ser hackeados y bla, 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 bla. Ahorita, de hecho, vamos a hablar de alguien que hackeó elecciones. A ver, pues dale para allá. Antes de eso, siguiendo en el tema electoral, antes de llegar para allá, hay algo que a mí sí me preocupa mucho, y es que justo Milenio saca el día de hoy que el 85% de los candidatos a gobernador no han presentado su 3 de 3. El 85. 85% de los candidatos. O sea, solo 18 de los 117 aspirantes han revelado su patrimonio. Está muy sorprendente. O sea, hay 15 gubernaturas. Sí. Solamente 18 candidatos han presentado la 3 de 3. Y para los que no tengan completa claridad de qué significa la 3 de 3. Dos nada más en presentarla. ¿Sí? ¿Quién? Sí, Clara Luz y Samuel creo que presentaron. Bueno, Samuel la presentó estando en el Senado. No la ha presentado como candidato. Ya. Creo que la única, porque eso por lo menos así lo dijo en el debate, la única que lo ha presentado ha sido Clara Luz. Pero, pues digo, a ver, todos deberían de presentarlo. Sí, o sea, platícale a la gente por qué es importante. A ver, básicamente se piden hacer 3 cosas. La ley 3 de 3 surgió por una iniciativa de la sociedad civil en donde decían: los mexicanos no confiamos en nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes son corruptos, nuestros gobernantes no dicen la verdad, nuestros gobernantes tienen un patrimonio que es mucho más grande del que es, del que dice ser, pues. Y entonces dijeron, vamos a invitarlos a hacer algo de 3 de 3. Hemos visto un montón de ejemplos de eso, ¿no? La semana pasada salió el tema de Durazo. Por ejemplo, ándale, en Sonora, que es uno de los candidatos, por 300 supuesto. millones de pesos en propiedades. Y dices, oye, pues claro, de ahí sale la campaña y muchas otras cosas más, y sobra para los chicles, ¿no? Sí. Entonces, este grupo de organizaciones de la sociedad civil dijeron, vamos a proponerlo, reúnen una cantidad brutal de firmas. A mí me tocó firmar en ese momento. Sí. Y ahí sí puedo decir, logramos, porque pues mi firmita valió una de las miles y miles. No solo firmaste, promoviste en varios sectores que se firmaron. Digo, ¿no? había muchas personas que estaban haciendo lo que la verdad es que vale la pena sumarse a ese tipo de iniciativas, porque al final son procesos en los que podemos tener cosas más transparentes en las cuales podemos confiar, ¿no? Y se sube a la Cámara de Diputados, se termina aprobando y pues termina siendo un logro. La bronca es que de nada sirve tener una ley que nadie va a cumplir. De nada sirve algo que se está proponiendo para que los ciudadanos confiemos más, para que los ciudadanos estemos más atentos. Que termine siendo un adorno. Y que al final el 85% les valga cacahuate y no hagan nada, ¿no? Básicamente les pide hacer 3 cosas. La primera, que presenten una declaración patrimonial. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuántos bienes tienen? ¿Dónde están? Y el Estado pueda tener claro, ok, sí, ya los teníamos registrados. Oye, no, hay una diferencia. Resulta que me estás diciendo que tienes 6 departamentos. ¿De dónde sacaste el dinero para eso? Aquí hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa para escuchar tu opinión, porque mucha gente lo que argumentaba era, oye, ¿cómo es posible que se le pida a un funcionario público pues exponer toda su información privada poniéndolo en riesgo? Diciendo cuánto dinero tiene, exponiéndolo a temas de inseguridad muy difíciles. Y yo recuerdo que se armó un debate muy interesante alrededor de por qué sí valía la pena y por qué era incluso necesario que sucediera, a pesar de que fuera información que, pues, por supuesto, evidenciaba cuánto dinero podía tener un candidato u otro, ¿no? Pues yo creo que es muy fácil. O sea, ¿quieres estar en la esfera pública? Hay cosas que se tienen que hacer públicas. No quieres estarlo porque te preocupa esto, sigues de tus rentas, de tus negocios y de tus cosas y de tus propiedades. Claro. O sea, ¿quieres hacerlo? Estas son las reglas. O sea, ¿por qué ocultar? Mi pregunta es, ¿por qué tirarle a la opacidad? ¿A qué le tienes miedo? O sea, entiendo que en el país en el que vivimos, el tema de inseguridad es gravísimo. Y, o sea, si por 5,000 pesos te matan, bueno, pues si se enteran que tienes un departamento en Polanco, pues por supuesto que eres secuestrable, ¿no? Sí. Pero pues es tu decisión participar como funcionario, como político, como candidato. Si no quieres, si no te gusta, no te metas. Déjaselo a quienes no les preocupe esa parte. Y yo voy por ahí. Ojalá que en algún punto tengamos un país en donde eso no sea un tema y no sea un problema. Y pues bueno, por ese lado salgamos, ¿no? Entonces, a ver, estaba con el primero. Que pongan una declaración patrimonial. Segundo, tienen que hacer una declaración fiscal. Explicar de manera detallada los impuestos que, como cualquier otro mexicano, han pagado. Y, pues de alguna manera, ahí lo que cubrimos es, a ver, ¿tengo el departamento? Sí. ¿De dónde saqué el dinero para ese departamento? Ah, de aquí. ¿Y pagaste los impuestos? Sí, sí los pagué. Ah, perfecto. Entonces no hay bronca.
por eso, pues, ese departamento es tuyo, ¿no? O sea, que una bronca en México creo que es, y creo que sigue con la pregunta que me has hecho, en México creo que el tener dinero o el ser rico, la gente lo asocia a algo negativo. Por ¿no? supuesto. Es esta idea estúpida de... Por supuesto. Es que si eres pobre, eres honesto. Pues no necesariamente. Y si eres rico, no necesariamente eres corrupto. O sea, tampoco. O sea, creo que sería maravilloso que en México hubiera más personas con más dinero. Y eso sería bueno para eso todos. tendríamos que o sea, esperar, claro. lo que México necesita no es que todos acabemos más jodidos, sino que todos tengamos mejores posibilidades, mejor economía, vida más mejores chingona para cosas. todos, claro. Exacto. Y bueno, y la tercera es que pongan una declaración de intereses. ¿Qué significa eso? Oye, yo, Pablo, pues resulta que tengo a un familiar que trabaja en el gobierno, o tengo un familiar que es empresario, o tengo un familiar que está metido en medios de comunicación. Bueno, entonces tengo que decirlo para que, pues, no termine yo dándole obras a mi primo, que es constructor, Sí. a mi papá, que es desarrollador, ¿sabes? Entonces, Claro. tienes que decirlo, o a algún familiar que ya esté participando de manera política, Claro. etcétera, ¿no? Claro. Entonces, con estas tres cosas, tenemos pues, un poquito más de certeza Sí. de quién es la persona y cómo puede actuar, ¿no? Porque de esos últimos casos que mencionas hemos visto un montonal de Por ejemplos. todos O sea, lados. gobernadores que... Y se escudan en ser parte del desarrollo del Estado diciendo, oye, sí, yo construí carreteras y llevé agua a una zona donde habían tenido problemas. Lo que no dicen es que quien hizo la obra es su primo. Lo que no Exacto. dicen es que a quien le compraban uniformes para regalarlos en las escuelas era la empresa de su papá. Lo que no dicen es que hubo un conflicto de intereses durísimo detrás. Y la gente podrá decir, ay, pues por lo menos, a ver, sí robaron o hicieron corrupción, pero por lo menos le dejaron algo a la gente. A ver, también es un delito. O sea, está muy normalizado Sí. que existan personas dentro de la función pública que le terminan dejando cosas al Estado, a la ciudad o al país, haciéndose millonarios Sí. al mismo tiempo. Sí. Está mal. Es un delito igual, es penado. Mi invitación acá sería revisen que el candidato o la candidata por quien estés votando cumpla con esto. Y si no lo está haciendo y te interesa, presiona entre todas las personas que puedas para que lo haga antes de la elección. Sí, No se vale, porque- ojo, no se vale que lo haga después de la elección. Eso es una mentada de madre. Claro. O sea, ya ganando, ¿ya para qué? Sí, ¿No? sí, totalmente de acuerdo. Oye, y no sé si los datos están disponibles de qué partido se está registrando. Sí, debe de haber desde tres. una lista pública. Porque existe esta idea falsa de que la mayoría de los candidatos que representan, por ejemplo, a Morena, al Partido del Trabajo, al Partido Verde, son más de un estrato socioeconómico más humilde. bajo o más humilde que los partidos de derecha. Falso. Bueno, ¿quieres? Hay gente dentro de Morena Claro. que son sumamente acaudalados y adinerados. No me iba a meter a esas cosas tan específicas, pero traigo un dato. Laida Sansores, que justamente está contendiendo para para la gubernatura de Campeche, tiene una... Pues, o sea, ya ella lo dijo. O sea, Sí lo presentó. Sí lo presentó y tiene un patrimonio de 17.4 millones de pesos. Entre departamentos, casas, terrenos y obras de arte. Sí, ¿no? que a ver, si lo tiene porque trabajó Está bien. honestamente. O porque lo heredó. A ver, es que ser rico, tener dinero, no es un delito. El punto es que ese dinero venga de fuentes lícitas, que pague impuestos. Ya. Si no lo puedes comprobar, pues entonces, compadre, ve cuadrándote con el SAT, ¿no? Perfecto. ¿Qué Ahora, más tenemos? Vámonos muy rápido porque ya se nos va el tiempo. Resulta que Estados Unidos está requiriendo a Manuel Bartlett, ya hemos hablado de él, un personaje, Director de la CFE. director de la CFE, el que tumbó el sistema justamente en Claro, la el elección. sistema electoral. En una elección Sí. y pues bueno, se hizo muy famoso. Sí. Pues resulta que está muy implicado, y digo, esto no es un tema nuevo, de los 90s, está implicado en el asesinato de un agente de la DEA, que se hizo muy famoso y ahora últimamente se ha hablado más de él porque en las series de narcos aparece el Kiki Camarena, que era un agente de la DEA encubierto y lo asesinaron, ¿no? Pues resulta que en una serie de testigos protegidos empezaron a nombrar a Manuel Bartlett, pero ya esto, a ver, desde hace mucho se decía, últimamente ha sido mucho más fuerte
Y ya el gobierno estadounidense está diciendo que solicitan a Manuel Bartlett. Lo Entonces, que querría decir... Si él pisa suelo Exacto. americano. A ver, el gobierno mexicano ya sabes, o sea, ya me la sé. Andrés Manuel va a terminar diciendo de que no, es el intervencionismo, están queriendo jugar porque vienen épocas electorales. La realidad es que el gobierno mexicano no va a mover un dedo para que se vaya para allá. Pues bueno. Pero bueno, igual que lo de cabeza de vaca, o sea, estamos hablando de Ay, que ese es un temota también. Sí, pero no nos va a dar tiempo. Está muy cañón eso. Sí, está cañón. Sí, Ahorita, protegiéndolo afuera de Palacio de Gobierno. Lo de cabeza de vaca, o sea, resulta Está que cañón. los policías del estado están protegiendo su casa para que la Marina, para que no lo pueda capturar. Es un tema, pero no nos va a dar tiempo ahorita. El punto está en que el gobierno mexicano no va a mover un dedo para que Bartlett vaya para allá. Por lo tanto, van a decir, bueno, pues en algún punto, si viene a Estados Unidos, lo agarramos, lo interrogamos y vamos qué pasa. Ojalá que esto escale un poco y se lo lleven. Qué feo no poder salir del país con tranquilidad. Bueno, que no puedas pisar un territorio porque te tienen que interrogar. Tiene decenas de departamentos y puede pasárselas aquí y allá, por todos lados. O sea, el tipo no necesita, ¿sabes? O sea, sí. Aparte ya está medio viejillo, entonces pues capaz ya no necesita ir a Estados Unidos. Las personas mayores no tienen nada de malo. Oigan, y otro tema, ya me voy súper rápido. Resulta que el secretario de la Marina mandó un misil, un torpedo durísimo contra los jueces. Y pues básicamente dijo que nunca les ayudan los jueces y magistrados y que pues pareciera más un estorbo, no tienen y que ayudarles. Como si fueran un enemigo que está en casa. Y ¿a investigaciones o para qué? Sí, pues o sea, suponte, necesitan una orden de cateo súper rápida para poder entrar a un lugar cuando tienen un equipo afuera y pues se los entorpecen o lo hacen lento, etcétera. Entiendo cómo va el sentido. Lo que a mí me preocupa y me preocupa mucho es que el ejército, que la Marina, se sienta con el poder, se sienta con el ánimo de hablar mal de otro poder. Y esto, la única explicación que yo le encuentro es, claro, hoy estamos ante un ejército inflado por todos lados porque el gobierno federal así lo ha hecho. Y pues que el secretario de la Marina se sienta con ese poder, pues no es más que una consecuencia de cómo el presidente los tiene en un pedestal que se siente capaz de hablar mal de otro de los poderes sin tener ningún poder. Y todo eso ellos. Respaldado con billetes. Claro. O sea, con funciones. Tienen las aduanas, tienen el tren, tienen el aeropuerto, tienen todo lo que tú quieras. Sí. La Guardia Nacional, o sea, bueno, en fin. Es todo un tema. Señoras, señores, sigan por favor usando el cubrebocas. Campeche y Nayarit, que eran los estados en donde iban a empezar a utilizar otra vez, regresar a las clases, tuvieron que suspender esos programas porque incrementaron los casos. Así que no se confíen, necesitamos seguir usando el cubrebocas. Hasta ahora es lo único que te va a salvar de que las cosas no sigan poniéndose mal. Nos vemos el próximo episodio de Altoparlante. Ya falta cada vez menos para las elecciones. Último estirón, últimos recordatorios de que en verdad nos pongamos las pilas como se debe. Nos vemos el jueves con más información. Vean los capítulos de Altoparlante en la Politaquería. Valen muchísimo la pena y nos vemos el próximo jueves. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!